Se creyó invencible durante 13 años. Desafió a la potencia más grande del mundo. Sobrevivió a complots, drones explosivos y a una recompensa de $15 millones sobre su cabeza. Pero hoy, el autobús ha llegado a su última parada. Nicolás Maduro ha sido detenido. En este archivo especial, no solo verás el momento de su caída, sino la red de secretos, traiciones y decisiones desesperadas que llevaron al heredero de Chávez de la gloria de Miraflores a las celdas de los Estados Unidos. Hoy abrimos el expediente más explosivo de la década: la caída del último caudillo. Quédate, porque nada de lo que creías saber sobre su poder era suficiente para salvarlo. El impacto. La caída del último caudillo. Las imágenes han dado la vuelta al mundo en cuestión de segundos. No es una escena de una película de espionaje, ni un thriller político de ficción. Es la realidad golpeando los cimientos del poder en América Latina. Nicolás Maduro, el hombre que durante más de una década desafió a la potencia más grande del planeta desde el Palacio de Miraflores, ha sido detenido. Bajo la custodia de agentes federales de los Estados Unidos, el rostro del heredero de Hugo Chávez se muestra hoy sin el brillo de las cámaras estatales, ni el estruendo de las cadenas nacionales. Pero, ¿cómo llegó el mundo a este punto? Cómo un conductor de autobús en las calles de Caracas terminó convirtiéndose en el epicentro de una de las crisis geopolíticas más profundas del siglo XXI. Las sombras de Caracas y el encuentro con el destino. Para entender al Maduro que hoy viste el uniforme de detenido, debemos viajar a las calles de una Venezuela que ya no existe. El joven Nicolás no nació en los cuarteles ni en las élites académicas. Su aula fue el asfalto. Conducir un autobús por las rutas de Caracas le dio algo que muchos políticos de carrera envidiarían: el pulso de la calle. Pero detrás de su imagen de trabajador se gestaba un militante forjado en la ideología más dura del socialismo latinoamericano. Sin embargo, el momento en que el universo de Maduro cambió para siempre ocurrió tras las rejas. En la cárcel de Yare, un joven y carismático militar llamado Hugo Chávez cumplía condena tras un intento de golpe de Estado fallido en 1992. Ahí, en las sombras de la prisión, Maduro se convirtió en el mensajero, en el hombre de confianza, en la sombra de aquel que prometía una revolución. No era el más brillante, ni el más orador, pero tenía la virtud más escasa en la política: la lealtad ciega. Chávez vio en él al ejecutor perfecto. Mientras otros generales y políticos cuestionaban al líder, Maduro escuchaba y anotaba. Esa lealtad lo llevaría de los sindicatos a la Asamblea Nacional, y de la Asamblea a la Cancillería, convirtiéndose en el rostro amable de la revolución ante el mundo, mientras por dentro se preparaba para algo mucho más grande. El dedo de Dios y la profecía de La Habana. Diciembre de 2012. Una Venezuela en vilo observa la televisión. Hugo Chávez, debilitado por un cáncer terminal, se dirige a la nación por última vez. En un gesto que selló el destino de millones, Chávez no eligió a un militar de alto rango, ni a un ideólogo de renombre. Su dedo señaló directamente a Nicolás Maduro. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta y total, es que elijan a Nicolás Maduro como presidente. Fue su ungimiento. Pero tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, Maduro no heredó solo una banda presidencial, heredó un volcán a punto de estallar. Sin el carisma magnético de su predecesor y con los precios del petróleo desplomándose, el nuevo líder tuvo que recurrir a algo más que discursos. Fue entonces cuando nació el mito del pajarito que le traía mensajes de Chávez y la narrativa de una guerra económica constante. Pero detrás de la retórica se estaba construyendo un muro de control.
Maduro entendió rápidamente que para sobrevivir no necesitaba el amor del pueblo, sino el control del ejército y el silencio de las instituciones. Las elecciones de 2013 fueron solo el inicio de una fractura social que llevaría al país a las mayores protestas de su historia. El conductor ya no solo manejaba un autobús, manejaba una nación que se dirigía directamente hacia un abismo de hiperinflación y represión. El muro de Miraflores y el inicio del aislamiento. La resistencia no tardó en llegar. Las calles de Caracas se tiñeron de humo y gas lacrimógeno. Líderes opositores encarcelados, protestas masivas que duraban meses y una comunidad internacional que empezaba a mirar con horror lo que sucedía en la otrora más rica nación de Sudamérica. Pero Maduro, contra todo pronóstico, demostró una resiliencia oscura. Mientras el hambre empezaba a golpear las puertas de las familias venezolanas y el éxodo de millones comenzaba a desbordar las fronteras, él se atrincheró, creó la Asamblea Nacional Constituyente, borró a la oposición del mapa institucional y se rodeó de una guardia pretoriana de leales. Estados Unidos, bajo la administración de diferentes presidentes, comenzó a cerrar el círculo. Sanciones petroleras, recompensas millonarias por su captura y la etiqueta de narcoterrorista. La crisis total y el éxodo. Mientras el Palacio de Miraflores se blindaba con muros de retórica y militares leales, afuera, en las calles de Venezuela, la realidad se fragmentaba. La hiperinflación no era solo un número en las noticias, era el sonido de estómagos vacíos y el silencio de las fábricas detenidas. El país con las reservas de petróleo más grandes del mundo se quedó sin luz, sin agua y, lo más trágico, sin su gente. Fuimos testigos del mayor éxodo en la historia moderna del continente. 7 millones de almas cruzando páramos y selvas a pie, escapando de un sistema que prometió el cielo y entregó el abismo. Pero Maduro, sin embargo, se mantenía impasible. Para el mundo, era un dictador. Para él, era un estratega de la resistencia absoluta. Se alió con potencias lejanas, convirtiendo a Venezuela en el tablero de ajedrez donde Rusia, China e Irán jugaban sus piezas contra el tablero de Washington. El juego de los dos presidentes. 23 de enero de 2019. Un joven desconocido para el mundo, Juan Guaidó, levanta la mano ante una multitud y se proclama presidente interino. En cuestión de horas, las potencias más grandes del mundo lo reconocen. Maduro, por primera vez, enfrenta a un enemigo que no puede simplemente encarcelar sin consecuencias globales. Comienza el período más surrealista de la política moderna. Una nación con 2 presidentes, 2 asambleas y un solo poder real, las armas. Vivimos el intento de ingreso de ayuda humanitaria por las fronteras, los barcos iraníes desafiando bloqueos, y aquel extraño amanecer de la Operación Libertad, donde militares desertores llamaban a la rebelión desde un puente en Caracas. El mundo esperaba la caída de Maduro cada mañana, pero él seguía ahí. ¿Cómo? La respuesta estaba en los archivos del tiempo. Una red de inteligencia cubana, el control total de los suministros de alimentos y una lealtad militar comprada con el control de las minas de oro y las aduanas. El heredero había aprendido bien las lecciones de supervivencia de sus aliados. La recompensa y el cierre del laberinto. Pero el reloj de la justicia internacional nunca se detuvo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio un paso sin precedentes. Puso precio a su cabeza. $15 millones por información que llevara a su captura, acusándolo de convertir al Estado venezolano en un cartel de narcotráfico. Maduro pasó de ser un jefe de Estado a ser un fugitivo internacional con traje presidencial. Sus movimientos se limitaron, sus viajes se volvieron secretos y su círculo de confianza se hizo cada vez más pequeño. El cerco se estrechó con operaciones silenciosas. Mientras la diplomacia fallaba, la inteligencia avanzaba.
Se dice que en sus últimas noches en Miraflores, Maduro ya no dormía 2 veces en el mismo lugar. La paranoia era su única consejera. Sabía que en cualquier momento, el aire que respiraba podía ser penetrado por una operación relámpago. El hombre que se burlaba de las sanciones internacionales estaba a punto de descubrir que ningún muro es lo suficientemente alto cuando el mundo entero decide cerrarte las puertas. El desenlace, la última parada. Y así llegamos al momento que hoy ocupa las portadas, la detención. En una operación que será estudiada por décadas, el hombre que manejó los hilos de Venezuela durante 13 años ha perdido su última batalla. Sin escoltas, sin cadenas nacionales, sin el poder de los generales. Solo él y el peso de su historia frente a un tribunal. ¿Fue Nicolás Maduro un arquitecto del mal o simplemente un hombre atrapado en una ideología que lo superó? El juicio que comienza hoy no es solo contra un individuo, sino contra una era que marcó a sangre y fuego a una nación. Venezuela despierta hoy con una pregunta que no se hacía desde hace más de una década. ¿Qué sigue ahora?